Hola a todos, ¿cómo están? Como algunos sabrán, el 31 de octubre se celebra el Día de la Reforma Protestante. Quizás a veces te habrás preguntado ¿por qué soy cristiano protestante? Bueno, en este video te traigo un resumen de lo que pasó el 31 de octubre de 1517 y las consecuencias que trajo a lo largo de la historia. Así que vamos a ver el video. Vamos con la primera sola, que lleva por nombre sola escritura, aludiendo a la palabra profética más segura, porque Dios la inspiró para ser autoridad y es suficiente para poder conocer su voluntad. Así que no seguiremos las palabras tu nombre si no tienen capítulo y versículo que nos nombre. Es nuestra regla de fe y práctica que nos guiará a la salvación que Él nos da. En segundo lugar, El 31 de octubre de 1517, un monje agustino, erudito y profesor de teología llamado Martín Lutero, clavó sus 95 tesis en la puerta de una iglesia de Wittenberg, Alemania. Esto es lo que sucedió ese día, pero antes de explicar esto, quiero que hablemos un poco del contexto para comprender lo sucedido. Unos años antes, Alberto de Brandeburgo, quien era arzobispo de 2 sedes episcopales, quería ser arzobispo de Mainz. Esta era la sede más importante de Alemania. A la edad de 24 años, lo logró con la ayuda del papa de turno en aquel entonces llamado León X. Este le cedió el cargo a cambio de una gran suma monetaria. Alberto, para apresurar el trámite, pidió en forma de préstamo el dinero a una banca. Para cancelar esta deuda contraída, Alberto le pide al papa que lo autorice a vender indulgencias en Alemania. Una indulgencia era un papel dado por la Iglesia Católica que otorgaba el perdón de los pecados de una persona viva y también de aquellas personas que estaban en el purgatorio. Se podría decir que era el boleto al cielo tanto para vivos y muertos. El Papa le concede esta petición a cambio de que la mitad de las ganancias sean enviadas al tesoro papal, ya que en esos momentos se estaba construyendo la Basílica de San Pedro, cuya construcción avanzaba lentamente por falta de fondos. De esa manera se satisfacían ambos intereses. La persona encargada de la venta de indulgencias en Alemania Central fue Juan Tetzel, cuyas afirmaciones para venderlas eran bastante escandalosas. Él decía que una de las indulgencias que él vendía dejaba al pecador más limpio que Adán antes de caer, y para aquellos que compraban indulgencias para los familiares difuntos, tan pronto como la moneda suena en el cofre, el alma salía del purgatorio. Para la gente que estaba sumergida en la oscuridad de la ignorancia, esta era una oportunidad grandiosa para ir al cielo, pero para aquellos mejor informados, estas declaraciones causaban repugnancia por el descarado abuso que la iglesia hacía de la credulidad de los alemanes. Pero aunque mucha gente veía esta deplorable situación, nadie decía ni hacía nada, y las ventas seguían sin freno alguno. Fue entonces cuando Martín Lutero, importante profesor de teología de la Universidad de Wittenberg, escribió sus 95 tesis, algunas referidas a puntos importantes de teología y la mayoría de ellas atacando a la venta de indulgencias, y las clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg el 31 de octubre de 1517. Esto puso en tela de juicio los intereses de los poderosos, ya que según Lutero, como dice la declaración de su tesis número 82, si es verdad que el Papa tiene el poder para sacar las almas del purgatorio, ha de utilizar ese poder no por razones tan triviales como la necesidad de fondos para construir una iglesia, sino sencillamente por amor, y ha de hacerlo gratuitamente. Lutero envió una copia de sus 95 tesis a Alberto de Brandeburgo, quien muy molesto, junto con el emperador Maximiliano, pidieron al Papa León X que interviniera. Este derivó la cuestión a la jurisdicción de los agustinos, a cuya orden pertenecía Lutero. Al ser convocado él mismo a la reunión capitular que tuvo lugar en Heidelberg, temiendo por su vida que lo condenaran y quemaran, se encontró con la sorpresa de que la mayoría de los monjes se mostraron favorables a su doctrina. En consecuencia, Lutero volvió a Wittenberg fortalecido por el apoyo de su orden. Aún así, el Papa no quedó conforme y al poco tiempo comisionó a un importante cardenal llamado Cayetano a que se entrevistara con Lutero en Augsburgo y lo obliga a retractarse. Si éste se negaba, debía ser llevado a Roma como prisionero. Lutero no se retractó frente al cardenal, que no estaba dispuesto a discutir con él acerca de asuntos teológicos, y aunque tenía un salvoconducto para estar en Augsburgo, al enterarse de que Cayetano podía arrestarlo de todas formas en violación al salvoconducto, decidió abandonar la ciudad por la noche, regresar a Wittenberg y apelar a un concilio general. Tiempo después, el Papa León X decidió emitir la bula papal Exsurge Domine, donde declaraba que un jabalí se había metido en la viña del Señor y ordenaba quemar los libros de Lutero. Cuando esta bula papal llegó a manos del monje pidiéndole que se retractase
en varios de sus puntos teológicos y amenazándolo también de excomunión, este se negó arrojándola al fuego con otros libros de doctrinas papistas. El 3 de enero de 1521, el Papa emitió otra bula donde declaraba a Lutero excomulgado. La ruptura era definitiva y Lutero tenía seguidores, adeptos y algunos gobernantes del imperio a su favor, la opinión de los cuales era muy importante con respecto a qué se debía hacer con Lutero. Después de muchas idas y vueltas, se resolvió que en 1521 Martín Lutero debía comparecer ante la Dieta o reunión imperial en Worms. Lo que sucedió allí fue realmente épico. Un simple monje, estudioso de la palabra de Dios, de hecho un doctor en teología, erudito, conocedor del griego y hebreo, temeroso, espiritual, aferrado a Cristo su verdad, compareciendo ante nada menos que el emperador y todos los gobernantes del Sacro Imperio Romano Germánico. Este momento fue decisivo. Pusieron en una mesa muchos libros y le preguntaron a Lutero si él los había escrito, a lo cual respondió afirmativamente. Le preguntaron si se retractaba de haberlos escrito. Con mucho temor y temblor, no a las autoridades sino a Dios, pidió un día para considerar su respuesta y se lo concedieron. Al día siguiente se juntó a la reunión más gente para presenciar ese momento y a Lutero le hicieron la misma pregunta. Él respondió que una parte de sus libros contenía la doctrina cristiana que tanto sus enemigos como él sostenían y que por tanto nadie podía pedirle que se retractara de ello. Otra parte trataba acerca de las injusticias y tiranía a la que los alemanes estaban sometidos y retractarse de ello solo la aumentaría aún más. Y la tercera parte, que trataba en puntos doctrinales que sus contrincantes rechazaban, dijo que quizás fue muy duro al exponerlos, pero aún así no se retractaba a menos que se le convenciera con las escrituras de que estaba equivocado. Su interlocutor preguntó: ¿te retractas o no? Lutero dijo: a menos que no esté convencido mediante el testimonio de las escrituras o por razones evidentes, ya que no confío en el Papa ni en su concilio, debido a que ellos han errado continuamente y se han contradicho, me mantengo firme en las escrituras, las cuales he adoptado como mi guía. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios y no puedo y no quiero revocar nada reconociendo que no es seguro o correcto actuar en contra de la conciencia. Que Dios me ayude. Amén. Luego de la Dieta de Worms, el emperador Carlos V emitió un edicto que prohibía la lectura y posesión de los escritos de Lutero y como hereje se ordenaba su captura y condena. Federico III, conocido como Federico el Sabio, príncipe de Sajonia y fundador de la Universidad de Wittenberg, simuló el secuestro de Lutero y lo ocultó a salvo en el castillo de Wartburg por un tiempo, donde tradujo la Biblia desde el hebreo, arameo y griego al alemán, la lengua popular. Esta definitivamente fue una de sus mayores obras. Lutero continuó con su obra reformadora hasta su muerte en 1546. En 1529, en la ciudad de Espira, varios príncipes de Alemania identificados con el luteranismo, que crecía, emitieron una carta de protesta ante la represión del mismo, y a medida que pasaba el tiempo, más príncipes lo firmaban. Fue desde entonces que a los cristianos que no se identificaban con la Iglesia Católica se les comenzó a llamar protestantes, por esa carta firmada por príncipes luteranos. Y finalmente esta reforma protestante se terminó esparciendo alrededor de toda Europa, todo el mundo conocido en aquel entonces. Así que te invito también, ya que estamos, a estudiar la vida de estos hombres, porque no solamente fue Lutero la persona usada por Dios para traer esta renovación o este redescubrimiento de la verdad, sino que también después tenemos a Ulrico Zwinglio, tenemos personas como Juan Calvino, tenemos personas como Felipe Melanchthon. El tema de la reforma ya se venía viendo muchos años antes de Lutero, hasta que finalmente Dios, usando acontecimientos en la historia, como por ejemplo la invención de la imprenta, con la cual se esparció por toda Europa los libros y los escritos de Martín Lutero. Eso como que contribuyó a lo que hoy en día es la reforma y muchos otros acontecimientos más que bueno, llevaría mucho tiempo explicarlo en un solo video. Así que como te dije, te invito a estudiar la vida de estas personas que te inspiran a dar la vida por el Evangelio como ellos lo hicieron y también a escudriñar las escrituras como ellos lo hicieron y a entregar la vida por las escrituras, porque tenemos que darle gracias a Dios por hombres así que entregaron su vida al traducir la Biblia que hoy nosotros tenemos en cada una de nuestras casas, en nuestra lengua popular. Así como Martín Lutero se encargó de traducir la Biblia del hebreo, arameo y griego al alemán, que es la lengua popular,
Así muchos hombres dieron su vida por traducir la Biblia a su lengua popular. Otra cosa que nos dejaron los reformadores son los 5 pilares de la Reforma. Número 1, tenemos sola escritura, que quiere decir que la Biblia es la palabra de Dios y es nuestra regla de fe y conducta. No hay ninguna tradición, no hay ningún otro libro que esté por encima de ella. Es lo más importante para todo cristiano. Después tenemos sola fide, es decir, que solo por fe el hombre puede ser salvo, solo por fe en el sacrificio de Cristo. Después tenemos solus Christo, en tercer lugar, que habla acerca de que solamente por el sacrificio que hizo Cristo nosotros tenemos la redención y el perdón de nuestros pecados. Luego tenemos sola gratia, que quiere decir que la salvación es solo por gracia, es solo por misericordia de Dios. Y finalmente tenemos soli Deo gloria, que quiere decir solo a Dios sea la gloria. Solamente a Dios, solamente Dios es digno de recibir toda la gloria de todos los seres humanos, de toda la creación. Así que bueno, gracias por acompañarme hasta acá y bueno, si les gustó el video y les resultó interesante o de bendición, compártanlo para que otra gente también pueda enterarse de lo que pasó en la historia y que realmente fue consecuente para el cristianismo de hoy en día y por qué nos llamamos cristianos protestantes. Así que bueno, nos veremos en el próximo video. Si quieren seguir viendo contenidos como este, suscríbanse y bueno, Dios los bendiga muchísimo, nos vemos. Finalmente, soli Deo gloria, el propósito de nuestra gran convocatoria, anunciar las virtudes de aquel soberano creador y deleitarnos en él con todo el corazón, porque todas las cosas son de él, por él y para él, del Dios santo, justo, inmutable y fiel, del omnisciente, sabio, poderoso y veraz, al Dios trino sea gloria por la eternidad.